Quiero que vayamos a la palabra del Señor en este día y vamos a ir al libro de Jeremías primero. Quiero leer este verso y lo que vamos a estar hablando tiene que ver con este verso y también con otros versos que vamos a estar leyendo en breve. Pero primero vamos a Jeremías capítulo 9 y vamos a leer ahí dos versos, el 23 y el 24. Y dice así la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir ahora al libro de Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses 3. Y vamos a leer del verso 7 al verso 11. Filipenses 3, 7 al 11. Dice así la palabra del Señor: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra no necesita de mi ayuda para ser efectiva. Tu palabra es tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy en el nombre de Jesús, Padre eterno, a poder escuchar, recibir, meditar en ella, Señor, y si es necesario, aplicar todo aquello que tengamos que aplicar a nuestras vidas. Señor, gracias, Padre eterno, porque tú eres, Señor, el centro de nuestras vidas. Sé tú el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy queremos hablar de dos cosas, dos palabras importantes que quiero mencionar. Porque el tema de hoy tiene que ver con Dios siendo el centro de nuestras vidas. Así que estas dos palabras, si yo fuera a ponerle un título a esta plática, ¿verdad? Yo le diría: ¿egocéntrico o cristocéntrico? Lo haría en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Egocéntrico o cristocéntrico? ¿Qué escoges tú? Y todos nosotros, quiero comenzar diciendo que nosotros en la vida, por naturaleza, cada uno de nosotros buscamos cosas que nos traen a nosotros algún tipo de ventaja, algún tipo de beneficio para nosotros, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, yo pienso que en lo natural buscamos eso, las cosas que nos van a beneficiar a nosotros. ¿Qué es lo que me va a beneficiar a mí? Inclusive yo debo decir que aún cuando a veces, ¿verdad? En muchos casos, yo puedo decirlo por mi experiencia, que cuando venimos a la iglesia quizás a buscar de Dios, lo estamos haciendo porque yo sé que voy a recibir algo por algún beneficio.
Y aunque eso no es necesariamente malo, pero es lo natural en nosotros. Y muchas veces este tipo de actitud nos puede llevar a nosotros quizás a una vida que solamente está pensando en mí. Y me pongo a mí en primer lugar, a mí en segundo lugar, y a quién usted cree en tercer lugar. A mí también. Todos buscamos ventajas. Una ventaja es cualquier cosa que nos coloca a nosotros en una posición favorable para algo o que nos beneficia a nosotros en algo o nos hace superior quizás en algo. Por ejemplo, los deportistas, los atletas se preparan para ellos tener ventajas sobre sus competidores. ¿Y cómo lo hacen? Muchas veces los deportistas, los que juegan el fútbol o los que juegan béisbol o básquetbol, se preparan antes de ir a un partido mirando el video de un partido anterior. Y entonces se están mirando ellos mismos, pero también miran a los que están jugando contra ellos a ver qué ellos pueden obtener, qué ventajas pueden tener ellos sobre esas personas. O sea, están buscando qué yo puedo hacer para yo ser mejor o para yo ser más favorable o para yo jugar mejor que esa otra persona. De la misma forma también, cuando hablamos del mundo de los negocios, quizás en lo que se conoce como el mercado, ¿no? o en inglés market se le dice, pero también cuando pensamos en eso, cuando hablamos de educación y experiencia, esas dos cosas te ponen a esa persona por encima de muchos. Una persona que tiene mucha educación o mucha experiencia va a tener ventaja sobre alguien que no tiene educación o no tiene mucha experiencia. Y esto es ¿verdad? La norma, yo diría, en lo que es la cultura, en lo que es el sistema de este mundo, lo que conocemos como el sistema de este mundo. Y pues buscamos eso. Inclusive en una relación, la comunicación se ve como una gran ventaja. En medio de una relación, la comunicación puede ser de gran ventaja para cada uno de nosotros. Nos gustan las ventajas porque tener algo por encima de otras personas puede ser algo favorable para nosotros, pero puede ser a la misma vez nos da confianza o nos hace sentir que tenemos más confianza. Quizás ser superior a alguien más nos hace sentir con más confianza. Y pues esto es algo que es común en nuestra sociedad. Estamos acostumbrados quizás a verlo en nuestros trabajos, en nuestras pues con quienes compartimos nuestros círculos de amistades. Siempre hay alguien quizás que quiere ser mejor que tú, quiere saber más que tú o más que yo. Siempre hay alguien que quiere demostrar todo lo que sabe, etcétera, etcétera. Y pues se sienten favorecidos y superiores por esto. Confiar en algo o en alguien, yo quiero decirles, hermanos, para nosotros que somos creyentes, cristianos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos pensar de esa forma. En el reino del Señor, el pensamiento, la manera de pensar es diferente a como el sistema o la cultura piensa. Si nosotros vamos a confiar en algo o en alguien para nosotros tener favor o sentirnos más confiados, si vamos a confiar en cualquier cosa o en cualquier persona que no sea Cristo, entonces esto nos puede resultar en una desventaja en el reino de Dios, en vez de una ventaja. Puede resultar como una desventaja cuando ponemos nuestra confianza en cualquier persona o cualquier cosa que no sea Cristo. Así que vamos entonces en esa dirección hablando de el centro de nuestras vidas. ¿Quién ocupa el centro de nuestras vidas? ¿Lo ocupa Cristo o lo ocupo yo?
No pueden haber dos en el mismo trono, solamente uno. Y nuestra ventaja en la vida proviene de una relación personal con Cristo Jesús. Cuando leíamos al principio en Jeremías, ¿verdad? El Señor está hablando cuando dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. En otras palabras, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en estas cosas, primero que Cristo, primero que Dios, entonces estamos diciendo que estas son las cosas que ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Más bien, dice el Señor, alábense en esto, que el que se alabe en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Conocer al Señor es lo esencial en nuestras vidas. Querer conocer al Señor más es lo esencial en nosotros. Esa es la diferencia entre esas dos palabras que yo mencioné al principio: egocéntrico o cristocéntrico. ¿Quién soy yo o qué tipo de persona soy yo? ¿Soy egocentrista o soy cristocentrista, si se puede decir de esa forma? ¿Estoy centrado yo en Cristo o en mí mismo? Y yo quiero decirles que nosotros tenemos que mantenernos siempre, cada día, con un objetivo de no quitar nuestros ojos de Cristo, de no quitar nuestros ojos del Señor, porque muchas cosas todos los días tratan de desviar nuestra mirada para quitarlas de nuestro Creador y ponerlas en cualquier otra cosa que no sea Dios. Esto fue lo que pasó desde el principio. Esto lo podemos ver en Génesis, en el primer capítulo que encontramos en la Biblia. Desde el comienzo de la creación del ser humano, este ha sido el problema, que somos tentados para quitar nuestra mirada de Dios y ponerla en nosotros. Eso es exactamente lo que hizo el enemigo. El enemigo vino y trajo la tentación para que ellos no miraran a Dios más como el centro de sus vidas, sino que se miraran ellos mismos como el centro de sus vidas. ¿Y qué trajo esto? Trajo la muerte al ser humano, y esto pasa hoy también. Todo aquel que está centrando su vida en sí mismo está cosechando muerte para sí mismo. Pero el que pone su mirada en Cristo siempre está cosechando vida eterna en Cristo Jesús. En Filipenses 3, que también leímos ahí del verso 7 al 11, pero en el versos anteriores, cuando estamos ahí en el principio, el apóstol Pablo comienza a hablar de el valor que tiene el conocer a Cristo. Y entonces él comienza a hacer unas advertencias en los primeros 2 versos, diciendo: cuídense de aquellos que tratan de desviarlos con cosas, con fábulas, tratan de desviarlos de los caminos del Señor. Y en el verso 4 dice: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Entonces Pablo dice que deberíamos no tener confianza en nuestra carne, en otras palabras, porque él estaba hablando de todas las cosas que él había logrado antes de conocer a Cristo. Y cuando él mira esas cosas ahora escribiendo, ahora él está diciendo: esas cosas yo las considero como basura. Cuando comparo a Cristo y tener a Cristo en mi vida como el centro de mi vida, todo lo demás que yo he podido lograr, que tiene que ver con la ley, tratando yo de ganarme el cielo, tratando yo de hacer las cosas a mi manera, todo eso que yo pude haber logrado, lo considero como basura, dijo Pablo ahí. Y de la misma forma nosotros también, cuando miramos nuestras vidas,
antes de conocer a Cristo, quizás éramos de cierta forma y tratamos de lograr ciertas cosas a nuestra manera. Y aún cuando comenzamos a caminar con Cristo, muchas veces estamos tratando de hacer lo mismo. Caemos en la trampa de mirar, de poner nuestra mirada en cualquier cosa o cualquier persona que no sea Cristo. Y tenemos que resistir la tentación. La Biblia dice resistir al diablo y este huirá de ustedes. Así que cuando Pablo está hablando de no tener confianza en nosotros mismos, en nuestra carne, primordialmente, esta palabra significa confianza y dependencia. No depender y confiar en lo que yo haya podido lograr. No depender y confiar en mis propios conocimientos que yo haya obtenido, aun cuando sean de educación, sea secular o sea educación cristiana, lo que yo haya podido aprender de la palabra del Señor, todo está bien. Somos llamados a aprender la palabra, tenemos que estudiar, etcétera, y tenemos que estar listos siempre estudiando y aprendiendo la palabra. Pero esto que yo pueda aprender, mi confianza no puede estar en eso, en cuánto yo sé y cuánto conocimiento yo tengo. Mi confianza tiene que estar siempre centrada en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. En conocer más a Cristo personalmente. Esto va a producir una confianza y un deseo dentro de nosotros. Va a producir un enfoque dentro de nosotros en Cristo. Mientras más yo me enfoco en Cristo, más yo quiero conocerlo a Él y mirarlo a Él y buscarlo a Él. Esto se va a convertir en la ventaja mayor que podamos tener en nuestras vidas como cristianos, como creyentes. Mi confianza tiene que estar centrada en Dios, no en cualquier otra cosa. Y ahí cuando Pablo comienza a hablar de esa confianza, ¿verdad? Él comienza a hablar de poner la confianza en esas cosas. Él mismo comienza a hablar de cuántas cosas Él hizo. Y él dice, si alguien se puede gloriar, soy yo. Yo creo que Pablo tenía un doctorado, era un doctor de doctores en la ley, conocía perfectamente la ley y la trataba de seguir al pie y la letra, ¿verdad? La seguía o trataba. Pero si alguien se podría gloriar en esas cosas, era Pablo. Pero él mismo dijo, estas cosas las considero como nada. Son nada cuando yo los comparo con conocer a Cristo. Y continúa enumerando cada una de esas cosas que él veía anteriormente a Cristo como ventajas para alcanzar quizás la salvación o para alcanzar cualquier otra cosa que quisiese. Él esencialmente de su currículum religioso estaba dependiendo para demostrar, ¿verdad?, que él podía lograr cualquier cosa que él quisiera lograr hasta que se encontró con Cristo. Y muchos de nosotros estamos ahí también y hemos estado ahí. Pensamos que lo teníamos todo sumamente o fríamente calculado hasta que nos dimos cuenta que estábamos equivocados cuando nos encontramos con Cristo. Y eso está bien, darse cuenta de eso está bien, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener ventaja en este mundo verdaderamente como creyentes. Mucha gente podrá pensar que tener todos los conocimientos o todos los diplomas o todas las riquezas o todos los recursos, quizás eso es lo que te va a dar ventaja, pero para el creyente tenemos que saber y estar seguros que la ventaja que nosotros tenemos en este mundo es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que podemos confiar en Él en todo momento. No solamente poner nuestra confianza en Cristo, sino también nuestros deseos tienen que estar también centrados en Cristo. ¿Cuáles son tus mayores deseos en la vida? ¿Cuáles son los deseos que son prioridades para ti en tu vida? Ponte a pensar en esos deseos y eso te va a decir mucho de dónde tú estás en el camino con el Señor. Nuestros deseos basados en el Señor
es lo que nos va a dar a nosotros ventaja y le va a dar sentido a nuestras vidas. El egocentrismo, ¿sabe lo que hace? Produce deseos que nos impiden acercarnos a Cristo. Cuando estamos pensando solamente en nosotros, y nosotros número 1, 2 y 3, nos va a impedir que sigamos acercándonos al Señor. Al contrario, nos va a hacer alejarnos de Dios aún más. Y esto es lo que yo le llamo el cristocentrismo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo primero, pero también nuestros deseos los ponemos en sus manos. Decimos, ¿qué es lo que tú deseas para mi vida, Señor? No lo que yo deseo. Y muchas veces nuestros deseos no son malos. Yo diría que nuestros deseos no son deseos malos, pero los estoy poniendo por encima de los deseos que tiene el Señor. Es lo que yo tengo que pensar, verdaderamente detenerme y ponerme a pensar en esto. Estos deseos centrados en Cristo nos van a ayudar a nosotros. Pablo entendió que nada se podía comparar con la ganancia de tener a Cristo en su corazón. Una vez que Pablo experimentó la salvación de Jesús, no quiso nada más. Yo estoy seguro que él tenía muchos deseos. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, usted ve un poco sobre la vida de Pablo antes de conocer a Cristo. Cuando usted comienza a leer, usted ve cómo Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Él tenía deseos quizás de llegar a cierta posición, a cierto nivel. Quizás él tenía un deseo de agradar a Dios a su manera. Pero ¿cuántos saben que mi deseo de agradar a Dios debe estar basado en cómo Dios quiere que yo le agrade a Él, no en cómo yo quiera agradarle? Entonces yo tengo que entender cuál es el deseo de Dios o los deseos de Dios para mi vida. ¿Qué desea Dios que yo haga con mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mi cónyuge, con mi trabajo, con mi negocio, con todo? ¿Qué desea Dios para mí? Tengo que buscar entender eso. Las mismas cosas que él veía como una ventaja, Pablo, ¿verdad? Veía ciertas cosas como ventaja, habían resultado ser desventajas para él. Pero no se dio cuenta hasta que no conoció a Cristo. Tuvo que ser, ¿verdad?, tumbado de su caballo cuando iba en camino a Damasco. Se encontró con Cristo y tuvo un encuentro con el Señor que cambió toda su vida. Y de ahí en adelante se dio cuenta, mis deseos no eran correctos. Si tú te das cuenta que tus deseos no son correctos, deja que el Señor continúe cambiando tus deseos. Y cuando Pablo dice, considero todas estas cosas como pérdidas, está diciendo, ¿verdad? Considero estas cosas como basuras. Pablo no quiere decir que todo lo que él había podido ganar o lo que había podido obtener, él no está diciendo que esas cosas son malas o que esas cosas no sirven para nada. Él está diciendo que cuando esos deseos van por encima de los deseos de Dios, entonces ahí es que encontramos un problema. Porque cuando Pablo vino a los pies de Cristo, ahora alineó sus deseos con los deseos de Cristo, pero lo hizo a la forma de Dios, no a la forma de él. Y comenzó a alinear sus pensamientos y su forma de hacer las cosas con la forma de Dios. Y utilizó lo que él había aprendido, lo que había obtenido en el pasado para la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos o podamos obtener en esta vida, tenemos que ponernos al servicio de Dios, ¿verdad? Y eso incluye lo que nosotros hemos deseado quizás y hemos trabajado arduamente, traerlos a los pies del Señor y decir, aquí está, Señor, es para ti, te lo entrego a ti. Es lo que hizo Pablo. El deseo por las cosas que solía él valorar por causa de haber ganado algo mucho mayor, que es Cristo. Ahora valora a Cristo como lo máximo en su vida. ¿Y tú?
¿Qué estás valorando? ¿A quién estás valorando en tu vida? ¿Estás valorando a Cristo como el único en tu vida? ¿Es tu deseo? ¿Tienes tu deseo? Primero tienes tu confianza centrada en Cristo. Tus deseos están centrados en Cristo Jesús. No solamente la confianza que nosotros sentimos debe estar puesta en Cristo o basada en Cristo, y no solamente los deseos que tenemos deben estar basados en Cristo primeramente, sino que también nuestro enfoque en la vida tiene que estar centrado en Cristo. Porque muchas veces nos enfocamos en las cosas que nosotros queremos alcanzar, o nos enfocamos en las cosas que son importantes para nosotros y nos olvidamos de las cosas que son importantes para Dios. Como decía ahí en Jeremías, cuando leímos al principio, decía el verso 24, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, justicia. El Señor le agrada que hagamos misericordia. El Señor le agrada que nuestro enfoque sea en Él, primeramente, en lo que le agrada a Él. Que nuestro enfoque sea en hacer misericordia. Que nuestro enfoque sea en buscarlo a Él primeramente. No es la presencia de ventajas que podamos obtener de este mundo lo que importa cuando estamos en Cristo Jesús. Eso no es lo más importante, sino nuestra perspectiva sobre las cosas que tenemos y que las ponemos en las manos de Dios. Eso es lo importante. Perdemos de vista a Cristo cuando nos enfocamos en las ventajas y no en Él. Perdemos de vista a Cristo y su plan cuando nos enfocamos en otras cosas que no tienen que ver con el Señor. Pablo dice, considero que todo lo que es pérdida por la excelencia, todo es pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, la excelencia de conocer a Cristo. Para Él esa es la ganancia máxima, y el enfoque principal de nuestras vidas debe ser conocer a Cristo más y más cada día. Conocerlo a Él más y más. Conocer a Cristo personalmente. Y esto viene a través de la experiencia personal con el Señor. Lo podemos experimentar por su palabra. Lo podemos experimentar con hermanos que también aman a Cristo sobre todas las cosas. Lo podemos experimentar cuando lo buscamos en oración, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando ponemos nuestros deseos en sus manos, cuando nos enfocamos primeramente en Él. Cada vez más nos vamos acercando más a Cristo. Este tiene que ser el enfoque de nuestras vidas. No podemos perder esto de vista, porque muchas cosas van a suceder en el día a día que nos van a tratar de detener la obra de Dios en nosotros. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, podemos nosotros conocer más a Cristo, enfocarnos más en Él. El enfoque de nuestra vida. La verdadera ventaja en la vida del creyente proviene de conocer a Cristo personalmente y vivir una vida con Él en el centro de nuestras vidas. Siempre, ¿verdad? Confiando primero en Él, deseando lo que Él desea, y siempre también enfocándonos en Él y en su palabra y en su propósito para nuestras vidas. Amén. Vamos a hacer una oración en este momento. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve atrás vacía, Señor. Si hay alguien que está escuchando hoy que necesita rendir su corazón a ti, hacerte el centro de sus vidas, toca su corazón en el nombre de Jesús, Padre, para que puedan rendir todo, no solamente su confianza, Señor, sino también sus deseos y también su enfoque, ponerlos en ti siempre y en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti, Señor, no podemos. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y su pueblo dice, amén y amén.